Listo. Ya, como primer punto, escribir la fauna de invertebrados que comúnmente se encuentran en los lagos y embalses. Los invertebrados acuáticos pueden vivir toda su vida en el agua o solo en algunas fases de sus ciclos vitales, como por ejemplo eh, los insectos, que es el grupo más diverso. Ellos solo viven en el agua solo en algunas fases, por ejemplo en las juveniles, cuando están en estado de huevos y larvas, y los adultos pues salen a reproducirse para posterior a esto volver a la puesta en el agua. Como estos animales se encuentran continuamente en contacto con el agua, son muy sensibles a la contaminación y se utilizan para conocer en el estado ecológico de estas. Son un grupo también llamado bioindicador, lo que quiere decir que como cada especie o familia tiene una determinada tolerancia a la contaminación, se puede llegar a saber de forma indirecta la calidad del agua según la comunidad de invertebrados que encontramos. La manera más fácil de ver algunos de estos animales es levantar una piedra dentro del agua y mirar qué encontramos debajo. Pero también deberíamos llevar alguna clave de identificación o una lupa para saber qué es lo que vemos. Pero también si preferimos no mojarnos, no podemos conformar con ver nivel de las adultas, que son más vistosas que larvas acuáticas. Dado a que las lagunas se ubican en las regiones tropicales, resulta que la flora y la fauna que les acompaña resulta abundante y diversificada. Basta con acercarse a las orillas, como ya lo dije, para percatarse de la existencia de moscas, cangrejos, gusanos, caracoles y mosquitos. Y la laguna también es hábitat de muchas especies, no solo de invertebrados, también de especies acuáticas como gallinetas y el gavilán caracolero, que son aves. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos, como es la sanguijuela, el langostino de agua dulce, el cangrejo del río, nematodos, caracol y la langosta de agua dulce. Siguiente. El cangrejo del río, los cangrejos del río presentan una morfología externa más alargada que el resto de los cangrejos, lo que los hace similares a pequeños bogavantes, y los cangrejos también, al igual que el resto de los artrópodos, mudan el exoesqueleto y si se encuentran en latitudes como las mediterráneas, duran entre algunos meses para realizar esta situación. Los caracoles dulceacuícolas. Los caracoles de agua dulce están adaptados a diversos nichos ecológicos. Algunos son completamente acuáticos, otros tienen una forma de vida anfibia y otros alternan periodos de sequedad, alternados con periodos de fuertes precipitaciones, y también son capaces de reproducirse a un ritmo muy rápido, y algunas especies son consideradas plagas e invasivas. Las langostas de agua dulce, este género pues cuenta con especies distribuidas desde el norte de América del Sur hasta el sudeste de Brasil y el noreste de la Argentina, llegando hasta las provincias mesopotámicas de las corrientes entre ríos y las cuencas fluviales de los ríos de Panamá y Uruguay. Cabe recalcar que suele ser frecuentes en sus medios para la especie típica de este género, y los investigadores encontraron una abundancia de entre 10 y 114 individuos por metro cuadrado en el lugar que se encuentra. El langostino de agua dulce, este género también es sudamericano de crustáceos, posee una distribución en dos núcleos, y el primero se comprende en el sur de Brasil y el nordeste de Argentina y Uruguay, mientras que el restante se limita en el centro del sur de Chile, y se ha estudiado el potencial para la agricultura de algunas de estas especies. Bien, yo les voy a hablar sobre los lechuguines. El lechuguín, considerada como una de las 100 malezas más invasoras a nivel mundial, ocasiona problemas de distinta índole y magnitud en diversos aspectos económicos, sanitarios, ecológicos y sociales. La alta densidad de la planta provoca la pérdida de volumen de almacenamiento de agua, originada por una alta sedimentación que ha rellenado sistemas de riego y área de represas que se han constituido en semilleros de lechuguín.
Entre las características que esta planta acuática constan su potencial capacidad de evaporotranspiración del agua, pues absorbe mucho líquido, más o menos el 96% de la planta es líquido. Las pérdidas por evapotranspiración pueden poner en peligro la viabilidad de lo que son los esquemas de suministros de agua, especialmente en los periodos de sequía. Una población densa de lechuguín afecta directamente la fauna acuática a través de la reducción del contenido de oxígeno en el agua e indirectamente a través de la reducción de fitoplancton y zooplancton. Existen muchos registros de muertes de peces a consecuencia de la reducción de los niveles de oxígeno. En general, la infestación de lechuguín en un cuerpo de agua provoca una reducción de la biodiversidad. Se toman rápidamente los espejos de agua por su impresionante facilidad para reproducirse. Cubren los mismos con una gruesa capa vegetal, con efectos negativos porque impide la oxigenación del líquido. Aquello repercute en el proceso del agua potable porque demanda la utilización de mayor cantidad de químicos hasta determinado porcentaje. Igualmente, impone una barrera en los lugares donde el vaso de la represa es utilizado como medio de transporte para unir a través de botes aquellos poblados que quedaron aislados al construirse la presa y no tienen otra manera de comunicación con los centros urbanos más que la vía acuática. La cantidad de lechuguines impide el paso de las embarcaciones, creando el malestar de los campesinos, cuyos reclamos son expuestos permanentemente a las autoridades correspondientes. Las demandas surgen mucho más por la ausencia de una política sistemática con programación que debería estar ya establecida en la Agencia de Trabajo Anual. Pues los lechuguines son asiduos ocupantes de nuestros ríos y constantemente invaden los embalses manabitas, tales como, no sé si en algún momento habrán ido a Poza Honda. En la represa de Poza Honda es muy común ver estos lechuguines y en La Esperanza. En la estación lluviosa pasada surgieron las dificultades y la Senagua anunció medidas inmediatas para evacuar las plantas de los embalses, pero ello aún no se concreta, lo que es lamentable puesto que este problema solo sea de atención cuando se presenta dañándose a lo largo del año, perdón. Buenos días. Consultando acerca de los lechuguines, encontramos un artículo o una tesis con el tema aprovechamiento del lechuguín para la generación de abono orgánico mediante la utilización de 3 diseños diferentes de biodigestores. Esta tesis de aquí explica cómo podríamos aprovechar el lechuguín a pesar de que realmente es un problema eh, aquí en Manabí y también pues en otros lugares donde se presenta esta especie. Bien, en el artículo nombraban que, como ya dijo mi compañera, causa problemas serios y amplios que ninguna otra maleza acuática flotante. Es decir, que esto resulta como una alta intensidad de crecimiento y reproducción, la alta habilidad competitiva con relación a otras plantas acuáticas flotantes, el movimiento de las plantas por el viento y las corrientes de agua. Entonces, bueno, los biodigestores son contenedores herméticos que tienen la capacidad de degradar restos animales y vegetales, ya que no son construidos de tal manera que no se permite el ingreso del oxígeno, lo que produce que las bacterias encargadas de la degradación puedan de cierta manera actuar de una mejor manera y poder
producir los bioproductos. De esta manera no solo se elimina el exceso de la planta en sí en las riberas de los ríos, sino que también se aprovecha la misma para la generación de material orgánico, lo cual otorga una solución con la problemática de la planta, sin generar pues algún tipo de impacto. A pesar de que no se hayan realizado todos los análisis que deberían realizarse según la norma chilena oficial, este estudio sí tuvo un tipo de validez, ya que cumplió con algunos parámetros, como podemos ver, de nitrógeno, relación carbono-nitrógeno, humedad, coliformes fecales, salmonella ASP, conductividad eléctrica, pH, madurez. Y estos parámetros pueden o ayudan a certificar la validez de este estudio. Esta planta tiene la capacidad de reproducirse de una manera muy acelerada y abundante. Por eso es que se ha visto la posibilidad de utilizar la misma producción de abono orgánico de esta planta mediante la fermentación de la planta, utilizando las hojas trituradas y colocándolas en biodigestores que sean adecuados para que se produzca un abono de buena calidad y que sea utilizable. Además de la producción de abono orgánico, también se da la generación de gas metano, también conocido como biogás, el mismo que no se lo puede utilizar para la generación de energía, aprovechando así su poder calórico. En este estudio pudieron determinar que el producto final que se pudo obtener después de la degradación de los lechuguines con los biodigestores es que sí cumple con la norma chilena que había nombrado antes, como un compost tipo B, el mismo que puede ser usado pero bajo ciertas condiciones. Gracias. Bien, esas son todas las tres exposiciones, ¿verdad? Eh, 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 Veo que profundizaron mucho con los lechuguines, pero se olvidaron un poco de los lagos, ¿no? Que era el propósito inicial de la conferencia. La primera, una consideración importante es cómo se diferencia un lago de un río. En la charla se mezclaron cosas. Obviamente hay animales que están en los lagos y en los ríos. Los insectos no son tan comunes en los lagos, están presentes, pero no son tan comunes en los lagos como si lo están en los ríos. Pero una diferencia importante entre un lago y un río es que en el lago hay plancton y en el río no. En el mar hay plancton. Entonces, en los sistemas que tienen grandes volúmenes, que el agua circula a baja velocidad, pero circula, tenemos plancton. Y hay un fitoplancton, zooplancton. En los ríos no es el caso. En los ríos el plancton circula a gran velocidad, no le da tiempo a reproducirse ni a causar impacto en lo que se refiere a la producción de oxígeno y como biomasa para los organismos que allí viven. Por eso es que hay una diferencia importante entre las comunidades de los ríos y la comunidad de los lagos. Los lechuguines en el lago, en el Poza Honda, parece que han empezado a ser eliminados. Por las últimas fotos que vi de hace 2 semanas, el embalse estaba mucho más limpio que cuando yo lo visité hace 2 años con los estudiantes. Y la situación era tan grave que casi no se podía circular por el embalse y tenían que colocar unas grandes cuerdas con barras de trozos de bambú atadas para retener los lechuguines y crear canales de circulación, porque si no los botes no podían pasar. El motor fuera de borda se enreda en el lechuguín y entonces el bote se detiene, ¿no? Algo que no mencionaste, ¿quién fue la última que habló? ¿Yulisa o Pierina?
La última que habló de los biodigestores, Maite. Sí, dígame. Maite, no mencionaste que los lechuguines atraen muchos metales pesados. Eh, Sí, entonces, eso también leí, pero no, no lo profundicé, pero sí leí que atraen metales pesados. Habían varios artículos que nombraban eso. ya, el problema es que si lo vas a usar como abono y tienes una planta que absorbe muchos metales pesados, puede constituirse un problema, ¿no? Entonces el abono se te contamina con metales pesados y ahí surgen los inconvenientes. Los metales pesados, tú sabes que algunos se metabolizan, pero muchos no. El mercurio, el plomo no se metaboliza y causa entonces problemas en el cuerpo de las plantas y de los animales cuando se acumulan. Como no se metabolizan, se acumulan y pueden causar entonces inconvenientes fisiológicos. Pero el lechuguín se puede usar en la planta de tratamiento de San Juan, donde el agua de manta es recogida y allí el lechuguín pues saca el metal pesado del agua, que es muy difícil. Lo más difícil de limpiar las aguas es la sustancia que está en solución. Y el lechuguín tiene esa enorme ventaja de que me saca de solución minerales y metales pesados. Entonces, luego una vez que están en sólido, yo los saco y los proceso como sólidos, que es mucho más sencillo que procesar contaminantes en solución. Bueno, entonces, la primera que habló, ¿quién era? Lascano, Yulisa. Sí, sí. Ok. Yulisa, ¿no nos puedes hablar de un poco del plancton que existe en los lagos? Bueno, si no tienes la información, ¿qué se va a hacer? Perdón, no lo escuché. ¿Ah? No, que yo quería que hablara del plancton de los lagos. Pero si no tienes la información, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya pueden quitar la diapositiva. El siguiente grupo está Chalén, Campos, Yamé y Góngora Sí, Guzmán. profe, ya comparto. Ya. Buenos días, biólogos y compañeros. Nuestro tema es el glacerados como fuente de alimentación humana, beneficios y maneras de consumirlo. La siguiente diapositiva, compañero. Los glacerados como fuente de alimentación humana. Los insectos constituyen la mayor diversidad del planeta. Esto forma la cuarta o quinta parte de las especies del reino animal. Ante la magnitud de tal recurso renovable como son los insectos, la humanidad no podía desaprovecharlo. Y como se sabe por estudios, desde la antigüedad el hombre utilizó este recurso en su alimentación e incluso organizó excursiones para su recolección. Los insectos recolectados se probaban y se almacenaban
para contar como alimento en todo el tiempo. Ya con la llegada de la agricultura y el arribo de insecticidas, el grado de estos en las etnias que habitan en los países ahora llamados desarrollados disminuyó, porque su gestión podría ser peligrosa. Sin embargo, en los países llamados subdesarrollados, esta práctica ha persistido e incluso se ha mostrado su sustentabilidad en la importancia en su economía y la nutrición de sus pobladores en las áreas rurales. El papel que juegan estos insectos en la alimentación, sobre todo los nutrimentos que aportan a la dieta, ha sido poco estudiado. La siguiente diapositiva. Bueno, existen algunos estudios y en esos estudios nos dan el valor proteico que tiene estos insectos. Yo aquí le hice una siguiente tablita con algunos para poder ver la diferencia, como son los micocitaros SP, tienen un valor proteico de 7,10 gramos sobre 100. El Broarna SP de 71,90, el Discus margarinis de 70,90 gramos, Taenidopada aricornis de 70,72 grados. Los insectos vienen siendo una fuente de proteína y su consumo es significativo, ya que al tener los campesinos una economía de subsistencia, podemos decir que estos son recursos naturales renovables de una manera racional. También estos estudios concluían que el uso tradicional de los insectos como alimentos se hallaba ampliamente en las zonas tropicales y subtropicales y que dicho hábito provee solo de estas comunidades. El estudio de las composiciones de química de los insectos animales también los permite colocarlos como un recurso alimenticio importante y necesario. Este está disponible en las diferentes épocas del año y no tiene un costo económico alguno, solo energético para su búsqueda y su recolección por los habitantes de estas áreas. Es abundante, nutritivo, sabroso, por el hecho que a través de los insectos los habitantes adquieren nutrimentos de una buena calidad y sobre todo proteínas, siendo trascendental por la situación nutria en los diferentes estados donde se consume. La siguiente, por favor. Como propiedades beneficiosas de los insectos, tenemos la reducción del consumo de carne que se asocia con un menor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas o diabetes. También tenemos que comer menos carne es necesario para conseguir un estilo de vida más saludable. Otro beneficio es que el consumo de los insectos aporta al ser humano un 13,4% y un 33,4% de grasas buenas, sobre todo de ácidos grasos poliinsaturados, que además estos insectos son ricos en minerales como el hierro, en calcio y algunas vitaminas, como es el B2. Este estudio también nos daba un ejemplo que se puede comparar con la carne de vacuno y se decía que se había demostrado que un medio kilo de abejas ofrece las mismas proteínas que un medio kilo de carne de vacuno. También nos decía que la Organización Mundial de la Salud recomendaba que el consumo de proteína de 0,8 a 1 gramo por cada kilo de peso para una persona adulta sana, y además sugiere que la mitad de esta proteína provenga de fuentes vegetales, como son los frutos secos y legumbres. Y que si tenemos en cuenta que una carne de pollo contiene 27% de proteína, como la ternera 24%, y mientras que unas especies de insectos contenían el 65% de proteína. Y es evidente que
el consumo de insectos nos daría más proteínas a nuestro ser, en nuestra dieta diaria recomendada. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los tipos de platos que se preparan en cuanto a los belicerados, es decir, los artrópodos. Primero que todo, en China podemos encontrar un restaurante recomendable para darse una panzadita de insectos, el cual se llama Simao Yekai Wang, y también el mercado nocturno de Wangfunjing. Ya, en estos lugares se comen saltamontes fritos, cigarras con piernas, larvas de cocoteros, bichos negros del tamaño de un pulgar, abejas fritas y hasta se hacen pinchos morunos con escorpión. Caballitos de mar, ¿no? Sí. Ya. En este caso, China es uno de los países más ricos en comidas variadas y su cultura es muy marcada en el mundo. Los insectos, que para muchas personas son repugnantes o les tienen algún tipo de temor, son exquisiteces para la cultura asiática de China. A continuación, pues aquí están los 9 insectos que son sabrosos y preparados para la cultura china. Primero están las cucarachas, que son una comida saludable y ligera al momento de un buen aperitivo en esta parte del mundo. Los platillos hechos con cucarachas pueden ser cucarachas asadas o fritas. Está el escorpión, que aunque suene extraño de escuchar, ya que sabemos que estos animales son muy venenosos, es un rico platillo en China, donde se lo coloca en alcohol antes de cocinarlo para eliminar su veneno. Otro de los insectos más consumidos en China son los saltamontes y los cigarros salteados. Se considera una excelente entrada en los restaurantes más famosos y de lujo del país, donde se comen sin pensarlo 2 veces. Tenemos a las larvas, que son otra de los exquisiteces que se pueden deleitar en esta parte del mundo y dicen ser saludables ya que tienen un alto contenido proteico. Están las arañas, que aunque para muchos son peligrosas, para los chinos las arañas son deliciosas. Sobre todo colocarlas a las brasas y en forma de varas o de pinchos para poder ser degustadas de manera crujientes, que también se las puede ingerir friéndolas. Tenemos a los gusanos, que también son consumidos con frecuencia en China. Sobre todo se comen hervidos en sopa con tallarines, sazonadas de la mejor manera, además de ser muy buenos carbohidratos energéticos para los humanos. Los escarabajos, que son una delicia en este país, sobre todo los escarabajos dulces que aman los niños, son escarabajos secos y muy crujientes que se pueden preparar con miel y cualquier tipo de dulce pegajoso. Están los simpies, que son muy famosos para comerlos como aperitivos en una salida familiar y se comen con varios tipos de salsa. Sobre todo se comen en vara para que sean disfrutados de una mejor manera por nuestros paladares. Y por último tenemos a las hormigas, que son comidas de forma muy frecuente en varias regiones de China, debido a su sabor peculiar, que puede ser acompañada con algún tipo de harina como el pan. Ya, en cuanto a las formas de consumirlos, pues ya lo he mencionado. Estas se consumen cocinadas a la parrilla, fritos y cocinadas al vapor. Eso sería todo. Aquí está la bibliografía y muchas gracias. Ya, listo, se acabó. ¿Perdón? Eso era todo. Estábamos de lo más animados viendo cómo ibas a preparar esos platos. Sí, ya los mencioné. Bueno. Bueno, vemos que el contenido de proteínas, de minerales de los insectos es bastante alto en comparación con los alimentos que tenemos a disponibilidad nosotros en el mundo occidental. Por ejemplo, los frijoles, estamos hablando de que tienen alrededor de 22, 20 a 25% de proteína. Fíjense que la imagen que nos dio... La imagen que nos dio fue Chilén,
La primera persona la primera estudiante que habló. Es que como no se identifican, uno no sabe ver los nombres en pantalla. Pero Sí, uno la primera que habló fue Seriani Chalinka. Chale, ¿no? Ok. Sí, sí. Ella ponía unas tablas con unos porcentajes muy altos de proteína en varios grupos de insectos, alrededor del 70%. Fíjense que esto es casi más del doble de la proteína que puede tener un frijol, una lenteja, un garbanzo, ¿no? Entonces estamos hablando de realmente contenido de proteínas bien elevados, ¿no? Claro, falta saber si el contenido de aminoácidos es también conveniente porque tiene una proporción de aminoácidos esenciales, pero siendo animales es lo más probable que sí. Los problemas muchas veces los tenemos con las plantas, porque hay proteínas vegetales que no tienen el contenido de aminoácidos esenciales y no son, entonces, no son, su consumo excesivo pues no nos ayuda mucho. Un caso se vio en América con el maíz y los frijoles. El frijol es deficiente en unos aminoácidos esenciales y el maíz en otros, pero cuando se consume en conjunto, se compensan. Entonces, la dieta a base de maíz y frijol es una dieta adecuada, producto de esta combinación de aminoácidos esenciales. En el caso de los insectos, pues vemos que son una fuente alternativa de alimentos a la cual no estamos acostumbrados, pero es un problema de costumbre. Afortunadamente, en estos países asiáticos donde la densidad poblacional es enorme, pues tienen otras fuentes de alimentación distintas y más diversas que la que tenemos nosotros, y eso pues ha aliviado un poco esa demanda de alimentos de poblaciones en la India. Bueno, no sé si en la India comen insectos, no me extrañaría, pero lo que es en China, Japón, Corea, estos países con altísima densidad de población, pues tienen estas dietas también bien diversas. Bueno, muchachas, me pareció muy linda la exposición. Vamos entonces con el siguiente grupo. Me había pedido unos estudiantes que les permitiera exponer porque tienen problemas de datos, que no están conectados a Wi-Fi. Entonces, María Belén, ¿estás disponible? Buenos días, profesor. Sí, mi compañera ya va a compartir la pantalla porque yo me encuentro por medio del celular. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el plancton en lago. El plancton se compone de un conjunto de organismos mayoritariamente microscópicos que flotan en las aguas dulces y saladas del hidrófero, a merced de las corrientes debido a su inexistente o muy limitada capacidad natatoria que se trasladan a partir de las ondulaciones acuáticas. Es posible clasificar el plancton de distintos modos. La división tradicional distingue entre el plancton animal o zooplancton y el plancton vegetal o fitoplancton. El zooplancton son animales pequeños que viven en la columna de agua, incluidos océanos, lagos y estanques, aunque en su mayoría no pueden sobrevivir en ríos y arroyos. En lagos y estanques, los grupos más comunes de zooplancton incluyen la cladocera, que está cubierta por un caparazón que deja solo afuera la cabeza y las largas antenas nadadoras, y los copépodos, que carecen de caparazón y su desarrollo se inicia a partir de una larva nautil. Existen especies adaptadas a casi todo tipo de ambiente acuático, ya sea dulce, salobre, salada, aguas artántidas, además de haber podido colonizar una innumerable cantidad de nichos en todo el mundo. Estos son considerados los artrópodos más abundantes. Los rotíferos, que podemos observar, muchos de estos organismos viven en el fondo y se alimentan de detritus. La gran abundancia de restos orgánicos que precipitan en los fondos del lago hace que la representación de este grupo de organismos sea muy diversa. Y los protozoos, que son organismos de tipo microscópico, unicelular, de composición idéntica entre sí, que habitan en sitios húmedos o en sitios acuáticos. La mayoría de los lagos tendrán entre 40 o más especies de zooplancton comunes. Algunos zooplancton, como muchos cladóceras,
Son herbívoros indiscriminados, que utilizan sus apéndices de alimentación como rastrillos para filtrar las partículas de agua. Otros zooplancton, como muchos copépodos, como ya lo mencioné, son más selectivos y seleccionan partículas individuales o presas de zooplancton en función de su tamaño, forma y sabor. Las diatomenas, que constituyen un componente importante en las comunidades del fitoplancton, que pueden ser utilizadas como indicadores a las condiciones ambientales del lago al momento de depositar. Como podemos ver en la imagen, unas diatomenas encontradas en los lagos andinos. Por otro lado, podemos observar el ecosistema del lago, que estos forman base de la red alimentaria. Ya sean las plantas, animales y bacterias flotantes microscópicas, son los organismos más numerosos y simples. Las complejas relaciones de predador-presa conducen a la parte superior de la red trófica. Los insectos acuáticos y los peces forrajeros, como los pececillos, unen a la comunidad del plancton y a los peces depredadores. Las comunidades de plancton son dinámicas y están fuertemente influenciadas por cambios en su entorno físico. El zooplancton también responde a los efectos de abajo hacia arriba, o sea, menos fitoplancton significa menos alimento, como ya lo mencioné. Y los cambios en el tipo de fitoplancton pueden significar que sería menos alimentos disponibles para ciertas especies de zooplancton. Esto a su vez afecta a los peces que comen zooplancton, básicamente, y así sucesivamente de la cadena alimentaria hasta que los depredadores más grandes del lago. Y el meroplancton, que está constituido por seres tanto autrótrofos como heterótrofos, que están en esta comunidad durante una parte de su vida, ya que después al crecer pasan a formar parte de otras comunidades. Buenos días, compañeros y profesor. Yo voy a hablar sobre lo que es el holoplancton y profundizar un poquito sobre el zooplancton. Bueno, la palabra zooplancton viene del griego zoon, que significa animal, y plancton, que significa vagando. Este término se refiere a un grupo de animales que divagan en la columna de agua y que no tienen la capacidad de natación suficiente para contrarrestar las corrientes. El holoplancton es organismos que son plácticos, que en la cual viven en la columna de agua y no pueden nadar contra la corriente durante todo su ciclo de vida. El holoplancton se puede contrastar con el meroplancton, que son organismos planctónicos que pasan parte de su ciclo de vida en lo que es la zona bentónica. El holoplancton habita en la zona pelágica, a diferencia de la zona bentónica. El holoplancton incluye tanto como lo que es el fitoplancton como el zooplancton y varían en tamaño. Debido a su pequeño tamaño y lentitud para nadar, las especies holoplanctónicas han hecho ciertas adaptaciones especializadas y en algunos casos están equipadas con defensas especiales, como lo que son adaptaciones incluyendo cuerpos planos, espinas laterales, gotas de aceites, flotadores llenos de gases, vainas hechas de sustancias gelatinosas y reemplazo de iones. El zooplancton incluye organismos que forman parte de esta comunidad solo durante una fase de su ciclo vital, como lo que es el meroplancton, como la cual son las formas larvarias de crustáceos, moluscos y otras especies de invertebrados que ingresan al sistema lagunar estuarino, buscando lo que es la protección hasta llegar a las etapas más avanzadas de su desarrollo. Otros organismos desarrollan todo su ciclo vital como parte de zooplancton, como lo es el holoplancton, que entre los cuales se destacan lo que son los copépodos, que llegan a conformar entre el 70 y 90% de la comunidad y se consideran los zooplancteres más abundantes en lo que son las zonas lagunares. Gracias. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Algo que no mencionaron es que el plancton está en la columna de agua de los lagos, pero puede cambiar de día o de noche. Hay unos insectos que pueden estar en el fondo del lago y durante la noche suben a la superficie y forman parte de la columna planctónica. Ellos, no en todos los lagos, pero me ha tocado verlos cuando hicimos dragas en el lago de Valencia, en el centro de Venezuela. Tomábamos una muestra de sedimento y había una cantidad de insectos bien notoria en el sustrato, en el ventos. Sin embargo, nos explicaban los profesores que durante la noche esos animales abandonan el ventos y suben a la superficie y se mezcla pues con los organismos planctónicos, ¿no? Entonces, por lo que mencionó María Belén y Nayeli,
vemos que el plancton, tanto en el mar y en los lagos, está formado por muchos crustáceos. Pero a diferencia del mar, en los lagos va a haber insectos, cosa que en el mar pues, no va a ocurrir. Bien. Ok, decía Nayeli que los copepos siguen siendo los más importantes. En el mar vamos a tener una diversidad de grupos mucho mayor. En el plancton, en el caso de los lagos, son los crustáceos, como los cladoceros y los copepos, los que representan el grueso de la comunidad planctónica. En el mar veríamos a lo mejor, o seguramente, larvas de peces, larvas de moluscos, larvas de anélidos, que no van a estar presentes en los lagos. Aunque en los lagos va a haber oligoquetos, ¿no? Los oligoquetos que viven en el fondo del lago, en aguas casi anóxicas. Bueno, vamos entonces a continuar. Gracias, Nayeli, gracias, María Belén. El siguiente grupo Lady Bermúdez y Melanie Catucuamba están presentes. Buenos días, sí. Ya, pueden compartir. Ya un ratito. Esta conferencia nos va a dar hambre. Listo. Ya, buenos días, biólogos y compañeros. Mi compañera y yo les vamos a hablar sobre crustáceos comestibles no tradicionales como estomatópodos, percebes y krill. Los ejemplos y algunas formas de consumirlos. Ahorita le va a hablar Catucuamba Franco. Ya. Primero vamos a hablar de qué son los crustáceos. Los crustáceos, estas son especies que tienen en común en su cuerpo que este está cubierto por un caparazón que lo protege y que también este se puede modificar a medida que el animal va creciendo y se desarrolla. Estos son artrópodos que poseen un exoesqueleto articulado y su tamaño puede variar entre 1 milímetro hasta 4 metros de longitud. La mayoría de los crustáceos son especies acuáticas y pueden vivir en agua salada, como en el caso del krill, en agua dulce, como en el caso del cangrejo de río, o incluso pueden vivir en los dos tipos de agua, como es el camarón. Existen unas 6.700 especies vivientes de estos y como todos los artrópodos, los crustáceos son animales invertebrados. Ya. Crustáceos comestibles no tradicionales. Encontramos primero los estomatópodos, los cuales estos son crustáceos marinos bentónicos que se encuentran en cierta profundidad del mar, de talla relativamente grande y tienen hábitos depredadores, restringidos principalmente a las aguas someras tropicales. Aunque algunas especies habitan en aguas continentales hasta profundidades de hasta unos 1500 metros. Su cuerpo de estos es alargado y una de sus principales características morfológicas es que tienen la presencia del segundo par de apéndices torácicos que están modificados en forma de pinza, similar a la de las mantis religiosas. Se conocen en la actualidad un total de casi 500 especies pertenecientes en la actualidad a un único suborden. Y los estomatópodos habitan en madrigueras excavadas o en grietas, en zonas rocosas y en arrecifes de coral. Estas son especies ovíparas que cuidan la puesta, o sea, que cuidan a sus huevos, a sus crías. Aquí se puede observar algunas especies de estomatópodos
como la Parasquilla ferrucasi, que es la A, la B es la Rhizoides dermaresti y la C es la Rhizoides pallidus. Ya, ejemplos y formas de consumirlos. El ejemplo aquí sería el camarón mantis. Este es el que es similar a una mantis religiosa por sus pinzas. Ratito. Bueno, a primera vista parece un camarón o langostino, pero es un crustáceo del orden de las langostas mantis. Existe en todas las formas, tamaños y colores, como se puede apreciar en esta imagen, que tiene un color, como decir, exótico más o menos, no común. Y estos no tienen mucha carne, no poseen tampoco tanta grasa y son secos. Este es un tipo de langostino que hay que comerlo fresco, aunque la mayoría de las veces se lo puede conseguir en estado de congelamiento. En Japón se come este tipo de langostino cocido en la parte superior de un bloque de arroz de sushi, y a veces lo comen crudo como una sashimi. En otros países las cocinan también al vapor, a la plancha o al horno. Hay maneras de prepararlos con muchos y otras con menos condimentos, ya sea el jengibre, el ajo y chiles. Este se puede guardar durante mucho tiempo en el congelador, más o menos de hasta 6 meses. Un dato curioso de esta especie es que son tan fuertes que con un golpe de una garra de este camarón mantis pueden romper el vidrio de un acuario. La clasificación de este es que es un vertebrado crustáceo, su reproducción es ovípara, su alimentación carnívoro, vive en un hábitat acuático, es del orden Stomatopoda, en la familia Odontodactylae y el género Odontodactylus. La longevidad de este organismo es de 3 a 4 años, puede variar su tamaño de 10 a 12 centímetros y con un peso de 0,40 a 0,60 kilogramos. Y ahí les va a seguir hablando mi otra compañera. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. El tema del que yo les voy a hablar es de los percebes, cuyo nombre científico es Polyespes. Son animales invertebrados marinos, muy resistentes que habitan dentro del agua o muy cerca de ella. Normalmente es confundido con un molusco debido a que poseen una gruesa cáscara, pero en realidad es un crustáceo que está relacionado con los cangrejos y las langostas. Se estima que los percebes son una especie más antigua del planeta, ya que se cree que se originaron hace millones de años. En todo este tiempo han surgido adaptaciones a los cambios del planeta, pero se piensa que no han cambiado mucho en este tiempo. Más de 1000 especies conocidas de percebes, algunas especies son parasitarias y la gran mayoría es inofensiva, ya que en los alimentadores de filtradores no se necesitan dañar a otro animal para alimentarse, ya que obtienen los nutrientes necesarios filtrando el agua y son tan inofensivos que muchos animales no se dan cuenta de que llevan adquiridos unos percebes. Muchas especies son realmente pequeñas y llegan a medir de unos 7 centímetros, pero también hay percebes más grandes que suelen vivir entre 5 a 10 años. Estos crustáceos, considerados un manjar exquisito en muchos lugares, especialmente demandados en las zonas de España, Galilea, Portugal y Francia, especialmente el mejor para consumirlo fresco, se los puede encontrar en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Los percebes gallegos son policipes, son para muchos el marisco más exquisito. Este percebe podemos encontrarlo en los acantilados rocosos de Galilea. Estos animales se caracterizan por tener un cuerpo corto y grueso y una uña nacarada
mucho mayor que el resto de las especies. Por otro lado, en su comercialización, este animal suele venderse adheridos a pequeños trozos de roca. Los percebes foráneos suelen habitar en tierras arenosas, por lo que está clara diferenciarlos al resto de los demás. Percebes marroquíes. Percebes marroquí. Los percebes marroquíes cuentan con un cuerpo más largo y estrechos que los gallejos. Asimismo, estos animales habitan en aguas calientes y su color es un poco más claro. Al habitar en aguas cálidas, su sabor es distinto al percebes gallejo. El percebes canadiense. Los percebes canadienses cuentan con un cuerpo más grande y claro que el de los percebes marroquíes. En cuanto a sus características físicas, este animal cuenta con una uña más pequeña, cerca de la uña superior y un mayor número de placas de uñas. La siguiente, por favor. Ejemplos y formas de consumir el percebe. El más claro ejemplo que puede encontrar es el Polycipes polycipes, que es como el percebe más rico. La mejor manera de apreciar cada matriz del sabor del percebe es cocinarlo con métodos tradicionales que implican una mínima manipulación. Estos percebes se los puede cocinar ya de forma cocida o de forma que primero se los pone a hervir y luego se los puede poner a asar. Para cocinar este animal demanda lo primero que hacer es limpiarlos, ponerlos en agua fría y que se cuecen en agua salada. Ya que dígame. Laurel. Sigue. Siguiente, por favor. Ya. El krill es un pequeño crustáceo parecido al camarón que habita en las aguas antárticas y constituye una gran parte de población acuática. Al ser un animal acuático se los encuentra en abundancia y se convierte en el alimento de numerosas especies, tales como pingüinos, ballenas, peces y otros animales. El krill es considerado un gran tesoro debido a sus atractivas características nutricionales, en lo que destaca su alto valor proteico. El porcentaje de las proteínas en este pequeño crustáceo alcanza el 70% de su peso, de los cuales un 46% se compone por aminoácidos esenciales, es decir, que nuestro organismo no puede sintetizar. Su contenido proteico es inigualable a cualquier otro alimento, pero además es poseedor de ácidos grasos omega 3, lo que transforma al krill en un alimento cardioprotector, al que favorece el incremento del colesterol y reducir el riesgo cardiovascular. El krill es un pequeño crustáceo similar a la gamba y contiene nutrientes que nos generan beneficios muy concretos para la salud. La siguiente, por favor. Un ejemplo y forma de consumirlo, puse krill sobre delgadas láminas de salmón. Bueno, el krill se lo puede consumir en muchas formas, también se los puede hacer en aceite, ya que tienen ácidos grasos y omega 3 y eso ayuda mucho a la salud. También se los puede consumir en fritos, como un camarón. Creo que todos hemos comido camarones fritos o camarones, solo que estos vienen a ser más pequeños. En un sartén, bueno, es prácticamente como se cocina. Ahí. En un sartén colocamos y añadimos el krill para que este tenga un mayor sabor. Se le pone pimienta y zumo de limón. También se lo puede dejar cocer por 5 minutos, ya que este reserva sus proteínas. También se lo puede hacer cocer a la plancha
y encima agregar la mezcla anterior de aderezo con cilindro, ya que el cilindro les ayuda también a que este tenga un mejor sabor. Gracias. Vaya afuera, vaya. Vaya. Quería mostrarles, ya pueden quitar la diapositiva para mostrar unas imágenes de Salango, percebes en Salango. Aquí ven, pues, hay un restaurante, debe haber algunos restaurantes en Salango, al lado de Puerto López, donde ofrecen este plato. No explicaron las muchachas cómo se come, o sea, a mí me lo sirven, ok, en el plato, y después, ¿cómo me lo como? ¿Lo explica, muchachas, o nunca lo han comido? Yo no he comido eso. Ya, bueno, miren, se agarra la cabecita, cada animal está individualizado por el tronco, el pedúnculo y la cabeza, ¿no? La cabeza no se come, se parte entre la cabeza y el pedúnculo y se estira. Entonces el pedúnculo está cubierto con una estructura pergaminosa, parece un pergamino, pero cuando uno rompe el pedúnculo y jala, viene el músculo, que es lo que mantiene el animal pegado a la roca y es lo que se come. Entonces, pero cuando uno lo rompe, tiene que tener cuidado de no mojar a la persona que está al lado de uno, porque a veces si no lo hace bien, pues sale un chorrito de agua y un fastidio, ¿no? Que a uno lo estén mojando mientras los de al lado están comiendo. Aquí vemos una persona pues comiendo. Vemos el ambiente donde se da naturalmente los percebes en Salango. Vemos que la gente está caminando sobre roca. Aquí hay una persona a la izquierda sosteniéndose con guantes y extrayéndolo de las piedras, ¿no? Bueno, esto era lo que les quería mostrar porque lo tenemos aquí en Manabí. Aparte de Salango, no conozco otro sitio en Ecuador donde oferten percebes. Bueno, espero que tengan la oportunidad de visitar Puerto López y si tienen chance de comer percebes, aprovechen porque es un plato bien sabroso. Debe ser caro, ¿no? Yo creo que está alrededor de los $10 el plato. Ok. Quedan dos seminarios. Delgado, Chariz y Alison López están. Sí, sí, aquí estoy. Entonces, vamos a... ¿estamos listos? ¿Pueden exponer? Buenos días, a nosotros nos tocó lo que es describir los mecanismos de alimentación de las estrellas de mar, clave en el papel que juegan como depredadores en los sistemas internacionales rocosos, en los arrecifes de coral y en las playas arenosas. La que es Alison López y mi otra compañera pues no está, no sé, no me envió su parte, ya, por si acaso. Chariz no va a exponer. No sé, no se ha reportado. Pero cuando ustedes preparan el seminario, no lo hacen juntas. O sea, nunca hablaste con ella. Sí, pero no me mandó la parte de ella. Bueno, mira, haz lo que puedas. Bueno, lo que es la estrella de mar, las estrellas de mar pertenecen a la clase Asteroidea y son animales invertebrados que habitan en las profundidades marinas. Se caracterizan por presentar un cuerpo aplanado de lo que sobresalen múltiples brazos, cuya cantidad varía de acuerdo con las especies.
Además, las estrellas de mar pueden habitar tanto en espacios muy profundos como por ejemplo a 6.000 metros por debajo de la superficie, hasta en zonas intermareales. También las estrellas de mar tienen un disco central y brazos. Los surcos ambulacrales se desplazan en los pies ambulacrales y también pueden regenerar partes perdidas de su cuerpo. El mecanismo de alimentación. Las estrellas de mar, a pesar de sus lentos movimientos, son unos animales muy voraces. Se alimentan de gran cantidad de animales, ya sea de forma carroñera o predaño. Entre sus presas se encuentran las esponjas, las anémonas, los polípodos de corales, otros equinodermos como erizos de mar, los corales, los bilbaos, los crustáceos, gusanos e incluso peces, aunque pueden también alimentarse de partículas en suspensión. En este último caso, las partículas pueden adherirlas a las superficies del cuerpo y son arrastradas por corrientes ciliares hasta la boca. Es bastante conocida la capacidad que tienen las estrellas al abrir las conchas de las almejas, volviendo las mismas con sus brazos para abrir una pequeña hendidura. En el estómago de la mayoría de las estrellas de mar es imaginable y puede introducirse por una pequeña hendidura para comenzar una primera digestión externa y extracelular, en que los jugos digestivos que se vienen comienzan a eliminar los tejidos blandos. Bueno, aquí en la boca se encuentra en el centro del disco oral, rodeada de la membrana peristomial, en el que también hay un esfínter. Tras ella hay un corto esófago que comunica con el estómago debido a por una conducción del estómago cardíaco que está aquí en posición oral, y el polírico en la laboral. El primero, que ocupa la mayor parte del disco, presenta una serie de pliegues, de forma que cuando es vertido puede aumentar su superficie y se encuentra suspendido por el disco por 10. Y es ligamentos gástricos que cuelgan en él. En el segundo tiene forma de estrella y de él sumergen radialmente los ciegos polírocos que actúan de modo de glándulas digestivas. En cada brazo hay 2 ciegos políricos. En el estómago polírico se comunica con el exterior mediante un corto intestino en el que hay algunas bolsas. En el sáculo o ciegos rectales, que está aquí en que es el ciego rectal, todo el sistema digestivo se encuentra cubierto por un epítelo ciliado que ayuda al movimiento de las partículas. Este es un corte del disco oral y de una parte del brazo. Aquí en la expulsión del estómago cardíaco se produce mediante la presión que ejercen los músculos del cuerpo. La primera digestión es extracelular y es producida mediante los jugos gástricos que segregan los ciegos políricos y paredes estomacales que ablandan también en las partes duras. Puede ocurrir por la digestión sea completamente externa, pasando al interior del cuerpo una papilla completamente digerida que es absorbida rápidamente. Las sustancias que no se pueden digerir si son introducidas al retraerse el estómago, como trozos de concha o caparazones, son expulsadas por la boca y el resto pasan por el ciego políricos, donde se produce la digestión introducida a la absorción. Los productos de desecho son consumidos al intestino y expulsados al exterior mediante la acción de los ciegos rectales que funcionan a modo de bombas. Existen especies de asteroideos que carecen de ano, ya que en ellas la digestión es completamente externa y pocos desechos producidos son expulsados por la boca. Ya, esta es una exposición del sistema digestivo y otros cuerpos en la estrella de mar. Bueno, aquí en el papel que juegan como depredadores en los arrecifes de coral, aquí la estrella de mar, la corona de espina, que es SCOT, que en sus siglas en inglés. Son colívoros naturales, es decir, comen polípodos de coral. En los arrecifes de coral, cubiertos de largas espinas venenosas, varían en color desde azul, purpúreo, a gris rojizo o verde. Aquí está, es este.
En general tienen un diámetro de 25 y 35, aunque pueden ser tan grandes como 80 centímetros. La estrella de mar corona de espino se aprovechan de casi todos los corales y sus preferencias de alimentarse y patrones de comportamientos varían según la densidad de la población, el movimiento de agua y de la composición de las especies. Los cus también generalmente prefieren alimentarse de corales de ramificación y de mesa. Ejemplo, la acrópora, que son los mismos géneros que son más vulnerables al blanqueamiento. También, sin embargo, cuando la cobertura del coral de ramificación es baja debido a la sobreabundancia de cus a los condicionales ambientales. Los cus también pueden comer otros corales como los porites o los corales foliosos. Ejemplo, la montípora. También, además de los corales duros, los cus también pueden comer esponjas, los corales blandos y algas, también lo que es los organismos incrustantes. Gracias. Bien. Gracias, Alison. Alison, si no existieran las estrellas, ¿qué pasaría en el litoral rocoso? Alison, ¿me oíste? Otra vez, a ver, vuélveme a hacer la pregunta. Dime si estás viendo las imágenes. No, ahí sí. Ok, esto es un litoral rocoso. Ya. Que las piedras están parcialmente cubiertas por mejillones. Aquí a la derecha están mejillones y algas, ¿no? Entonces, tú mencionabas que las estrellas ocupan o se consumen una diversidad de organismos. Ahora, si no existieran las estrellas, ¿qué pasaría con este litoral? Por ejemplo, esta foto que ves aquí. ¿La diversidad aumentaría o disminuiría? ¿Cuál es el papel de la estrella ¿Aumentaría? en esa comunidad? ¿Cuál es el papel de la estrella en esa comunidad? Fíjense, la comunidad está casi cubierta por mejillones, ¿no? Ajá. Y a la derecha tienes un caracolito y la comunidad cubierta por, no percebes, sino por cirripedios. Los cirripedios se dividen en pedunculados y sésiles. Estos son sésiles, no tienen pedúnculo. Los compañeros que nos describieron los percebes anteriormente eran cirripedios pedunculados. En este caso, el cirripedio tiene la cabecita pegada a la roca. Aquí no hay pedúnculo y estos no se pueden comer. Pero fíjense cómo la comunidad está casi completamente cubierta por cirripedios. Y a la izquierda, casi cubierta por mejillones. Entonces, ¿cuál es el papel de las estrellas de mar en estas comunidades? Los compañeros pueden ayudar también, los compañeros de clase. Ya, Alison, tú describiste a Catástar como una especie muy agresiva, que se come todo a su paso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener esas estrellas de mar en una comunidad? En cuanto al espacio se refiere. Sí. Si ellos no estuvieran presentes, ¿qué harían los mejillones? ¿O qué harían los cirripedios?
Caramba, nadie puede responder. Miren esto. Miren estas comunidades llenas, abarrotadas de mejillones. Y aquí a la derecha ven mejillones y más nada. Es decir, cuando no tenemos a las estrellas presentes, esto es la consecuencia. El resto de las especies de la comunidad incrustante quedan excluidas y el mejillón es el único que ocupa espacio. Entonces, cuando ustedes tienen a los depredadores, como ocurre con las estrellas de mar, ellas van a liberar espacio, dejan espacios vacíos que pueden ser ocupados por algas o otras comunidades incrustantes y la diversidad se mantiene. Entonces se dan cuenta que gracias a los depredadores, que pueden ser estrellas, como pueden ser caracoles también, depredadores, eliminamos parte de la comunidad incrustante que si no existiera por ellos ocuparía todo el ambiente y no habría espacio para más nadie, ¿no? Cuando el mejillón recluta, es impresionante cómo pareciera que alguien pasó con un tacho de pintura negra y una brocha y pintó todo, pintó piedras, postes, absolutamente todo, todo lo sólido en donde puede reclutar el mejillón va a ser ocupado por larvas de mejillón. Entonces justamente son las estrellas las que van a mantener este ambiente con su diversidad, porque de lo contrario pues sería un ambiente completamente cubierto por mejillones. Bueno, nos quedan todavía bien, Alison, gracias. Vamos a el último grupo. Luigi Josué Basurto y Edwin Adrián Castro están presentes. Bueno, no están presentes, así que vamos entonces a parar. Entonces nos quedan todavía los seminarios de mañana y los estudiantes que no han presentado pues tienen que ponerse en contacto conmigo para ver si presentan el seminario correspondiente o no tienen nota en este deber, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Si no, entonces, bueno, paramos la clase aquí hasta aquí y mañana continuamos con los seminarios que faltan, ¿no? A no ser que alguien quiera exponer ahorita. Yo no me había conectado a la clase pasada por motivos mayores, entonces no sé si podrías poner el tema de la semana pasada. Ok, pero tú quieres, la pregunta es, ¿quieres exponer ahorita? Jordi. Por mí no hay problema. O sea, claro, por mí no hay problema. ¿Tiene la diapositiva? Sí. Sino que creo que tengo un poco mala la señal, ¿no es cierto? O sea, a veces se entrecorta. Ok. Bien, entonces simplemente comparte. Ya, listo, ya.
A ver. Voy a compartir desde el teléfono. ¿Vio? Creo que sí, así sale. El joven Steven Cantos está contigo. Yo estaba con un compañero, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, solo que yo como igual la clase pasada, como le digo, no me conecté y yo digo, no, pues igual el compañero va a exponer y, y ya no, o sea, va a dar su parte y ya me toca después dar la mía, entonces yo ya vine y ahorita voy a exponer como tal lo mío, no sé si el compañero habrá expuesto. Pero es que no expuso él. Era Cantos Mero, Steven Leonardo y Bailón Vera Jordan. El papel ecológico de los insectos en la interacción planta-animal, vectores de enfermedades. Bueno, mira, haz lo que puedas, Jordi. Entonces, pues simplemente Steven tendrá que ponerse de acuerdo conmigo para ver cuándo va a exponer la parte de él. Ya vio, lo listo. A ver. Creo que tengo que compartir otra vez pantalla, me parece. Bien. El tema es sobre el panel ecológico de los insectos como vectores de enfermedades en humanos. Como una pequeña introducción, sabes que los insectos han sido un elemento importante no solo para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, sino también por su influencia en nosotros, en la sociedad humana, porque después del inicio de la humanidad, estos organismos han sido parte de la alimentación, también de la salud, de la cultura y los agroecosistemas. Y estos no solo son como compartidores, sino también como elementos, pronosticadores. Por ejemplo, cuando se acerca una lluvia o cuando hay sequía, comienzan a verse ciertos indicadores por parte de animales o plantas y esto también nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que puede pasar o lo que va a pasar. Estos también son promotores de servicios ecosistemáticos, además de esto. Los vectores. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas o también entre animales, de animales a personas. Muchos de estos vectores son insectos, hematófagos y insectos es que cuando son infectados con un usuario, estos van a seguir infectando más usuarios hasta que, por lo general, el insecto muera. Ellos van a seguir infectando en lo largo de la cadena. Estos insectos hematófagos, hematófagos, sí, perdón, estos ingieren los microorganismos protógenos junto a la sangre de un portador infectado. Como decía, estos lo que hacen es
infectarse o contagiarse de un virus o una bacteria y esto va a seguir pasando. Y esto lo pueden adquirir de persona o un animal también. Por ejemplo, el dengue. Y bueno, posteriormente va aportando el virus hacia otros receptores. Las enfermedades de transmisión vectorial a humanos. Las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus, que son transmitidos por vectores. Cada año se registran 700.000 muertos por enfermedades como el paludismo, el dengue, ahorita se ve poco, pero el chikungunya, la esquistosomiasis, también la fiebre amarilla, entre otras enfermedades más que se han venido dando desde generaciones y de tiempos pasados. Aquí tenemos una lista de las enfermedades que tenemos y qué tipo de patógeno tenemos. Por ejemplo, en el mosquito tenemos diferentes tipos de patógenos, que tenemos el virus y parásito como tal. No tenemos bacterias. Pero tenemos 3 tipos de mosquitos. El principal viene a ser el Aedes, que provoca lo que es la chikungunya, el dengue y entre otras enfermedades. Y así podemos observar en esta lista de enfermedades que también hay vectores como moluscos acuáticos, pulgas, piojos, simúlidos, garrapatas, triatóminos y así. Entonces tenemos que las pulgas pueden transmitir bacterias y esta causa peste en lo que es el contacto con el contagio con el humano. Bueno, ya por último, datos y cifras que se han dado o en acontecimientos pasados de la historia, ¿no? Las enfermedades de transmisión vectorial, que representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y cada año provocan más de 700.000 muertos. Y esto puede estar causada por parásitos, bacterias o virus. La situación más actual que tenemos como ejemplo puede ser la situación que estamos ahora, ¿no? En pandemia, con el virus, el COVID-19. Entonces, eso. También tenemos en situaciones pasadas el paludismo o la malaria, que es una infección parasitaria transmitida por el mosquito Anopheles. Se estima que su enfermedad que esta enfermedad provoca cada año 219 millones de casos en todo el mundo y más de 400.000 muertos. La mayoría de las muertes ocurren a menores de 5 años. Y también tenemos el dengue, que es una infección vírica más frecuente transmitida por el mosquito del género Aedes, y está más de 3.900 millones de personas en más de 129 países corren el riesgo de contraer el dengue y se estima que cada año se registran 96 millones de casos sintomáticos y 40.000 muertes. Entre las otras enfermedades víricas de transmisión vectorial se encuentra la fiebre, chikungunya, la fiebre chikungunya, la fiebre por el virus del Zika,
la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa, y todas estas son transmitidas por mosquitos, y una que tenemos que es transmitida por garrapata, que viene a ser la encefalitis por garrapatas. Bueno, ya como último punto tenemos que muchas de las enfermedades de transmisión vectorial pueden prevenirse con medidas de protección y mediante la movilización comunitaria. Sabemos que el gobierno también anteriormente hizo muchas campañas con lo que cuando estuvo esto del chikungunya, que para no hacer criaderos mosquitos y hacían este tipo de movilizaciones comunitarias de limpieza y eso. Entonces esa es la forma de una medida de protección. Ok, gracias, Jorvin. Jorvin, describiste el papel de los insectos como vectores en comunidades humanas y animales, ¿no? Porque igual que los humanos nos contagiamos, también contagian otros animales. Pero obviaste el papel de los insectos como vectores de plantas. Pero el problema es muy similar. Muchas plantas sufren de virosis que afectan, la hoja se enrolla, el fruto se vuelve pequeñito, y son los insectos los que transmiten. Y curiosamente, mientras que las enfermedades humanas, el paciente es tratado y el insecto es atendido, o sea, tratamos de controlar la población de insectos, en el caso de las plantas, solamente tratan de evitar la transmisión por insectos. La planta no es tratada. Una vez que es infestada, la planta pues se destruye, y lo que se trata los agrónomos es de controlar la movilización de los insectos. O sea, el control de vectores es lo que ellos llaman, ¿no? Mientras que en humanos ya vimos que tratan al paciente y tratan al vector. Pero el problema de transmisión de los insectos como vectores de virus en plantas y animales es muy parecido. Y es la parte que quizás te faltó describir. Bueno, espero que si Steven Canto se pone en contacto conmigo, pues pueda exponer el papel ecológico de los insectos en otros aspectos, ¿no? Bueno, Jordi, muchas gracias. Estaba bastante bien la exposición. Si no hay algún comentario de los compañeros, vamos a parar la clase y continuamos entonces mañana con los últimos seminarios, a no ser que alguien quiera exponer ahora, porque tenemos todavía 20 minutos de disponibilidad. Mañana tocaba Javier Mera, Michelle Toala, Jocelyn González y Melanie Mora, Odalis Zamora, Pierina Castro, Nicole López, Carlos Santana y Damari Cedeño y Gerard Zambrano. No sé si alguno de ustedes quiere exponer ahora. Bueno, si hay silencio es porque no lo van a hacer, así que entonces finalizamos la clase en este momento y nos vemos entonces mañana a las 7. Gracias, biólogo. Hasta luego.